Em, la, la idea hoy era trabajar sobre lo que sería, vos tenés ahí el PowerPoint para presentar, Sí, ya lo voy sobre pasando. un eje central de lo que es el, el abordaje de salud mental en situaciones de desastre. Eh, Estas son consideraciones generales y algunas son puntuales, adecuadas a la situación del coronavirus. ¿Por qué? Ya lo dijimos la otra vez, porque es una situación nueva, única, distinta a lo conocido. O sea que hay mucho que todavía no sabemos y que no conocemos y que por lo tanto está entre signos de interrogación. Lo segundo es que voy a reiterar algo de nuestro primer encuentro. Mi intención es tratar de hablar en términos sencillos, fáciles de entender para cualquiera. Me refiero que, eh, como habrán visto, yo prácticamente no utilicé terminología diagnóstica, ¿sí? Ni terminología que puede ser muy técnica y que solamente los expertos podrían comprenderlo, justamente porque ese es uno de los objetivos de nuestra intervención en el contexto de desastre. O sea, tenemos que aprender a hablar en fácil para que cualquiera que necesita nuestra ayuda pueda entenderlo. Esto no es anecdótico, es un elemento central de lo que hace a la capacitación. Obviamente que va a haber conceptos, como ya dijimos, que ustedes lo manejan porque es parte de vuestra formación, pero insisto y reitero, no por tener los conceptos uno tiene la capacidad de comunicar y ser entendido por el otro. Tenemos que ejercitarnos en esta modalidad, ¿sí? Bien. Hecha la aclaración, si podemos ver la primera, me interesa la siguiente, por favor. Disculpen que está en inglés, pero no encontré la versión en castellano, pero de todas maneras no es muy complejo. Esto tiene que ver con distintos aspectos, entre otros el que hoy nos convoca, que es la capacitación. Como ven, esta pirámide lo que muestra es la red de cuidados en salud mental. Fíjense que la red de cuidados en salud mental tiene, digamos, una línea, la de la derecha, que es de abajo hacia arriba, se incrementa, que es la que habla de que a mayor ascenso en la pirámide necesitamos mayor especialización de las intervenciones, y la de la izquierda, que al revés, de arriba a abajo se incrementa, que es la que habla de la cobertura. Para decirlo en otras palabras, cuanto más cerca de la base de la pirámide, mayor acceso a mayor población y mayor llegada con nuestras intervenciones. Y a mayor cercanía con el vértice, tendremos, digamos, una menor cantidad de población que puede acceder. O sea que, en otros términos, nosotros debiéramos, desde un enfoque de salud mental pública, desarrollar estrategias, iniciativas, intervenciones que se acerquen del medio a la base de la pirámide, que es donde está la mayor cantidad de población, o sea que es donde deberíamos poder llegar, fomentar y promover el acceso y la continuidad de cuidados. Esto es interesante porque por lo general los especialistas pensamos que a nosotros viene todo y lo que viene es lo que hay, y en realidad no. El ejemplo de la punta del iceberg es muy concreto. O sea, nosotros vemos allí una pequeña montaña de hielo, pero no vemos lo que hay por debajo, que es la mayor cantidad, ¿sí?, de ese iceberg, y que es, digamos, como ejemplo, la población que está con necesidades y a la cual debemos llegar. Fíjense ustedes que de abajo hacia arriba, bueno, el primer plano es el autocuidado, el segundo plano es el apoyo familiar, después el cuidado entre distintos grupos, después los agentes comunitarios, luego las enfermeras de atención primaria, luego vienen los médicos de la atención primaria, y recién en el tercero, antes de terminar, aparecemos nosotros, los profesionales, los psiquiatras y los psicólogos, los especialistas, perdón. Entonces,
quiere decir que el esfuerzo debemos ponerlo justamente en invertir esta pirámide y que el máximo nivel de intervenciones en cantidad y calidad deba ser en estos 4 en naranja y 2 en verde azul, ¿no? O sea, en los autocuidados, el apoyo familiar, la ayuda mutua de los distintos grupos, agentes comunitarios, enfermeras y médicos de primer nivel de atención. Yo recuerdo un estudio que se había hecho en México, que se hizo a nivel mundial, lo hizo el equipo de la Universidad de Harvard y el Banco Mundial, que se llamaba, traducido en inglés, Salud Mental 2000, donde justamente se empezó a producir información en distintos países del mundo para el diseño de esta pirámide. El estudio lo que traía era justamente saber cuáles son los principales problemas de salud mental de las poblaciones, y luego qué hay en los países para atender a esto. Ya algo de esto vimos al inicio de la anterior clase, y vimos que de pronto, para nuestra frustración, la mayor parte de necesidades y problemáticas no llegan a nosotros, es ese 80% de brecha no atendida, ni sabemos quiénes son, ni dónde están, ni qué le pasa. Pero remito a este estudio porque este estudio tenía un tercer punto que en general en los países, por motivos obvios, no tenía tanta difusión, y que era aquellos que llegaban a los servicios, o sea, los que llegaban al segundo y último escalón de la pirámide, hacia arriba, habían recibido la atención adecuada. Y era muy notable que, si bien una excepción llegaba hasta estos peldaños de la pirámide, cuando justamente se indagaba sobre la atención recibida, que eran, insisto, raros los casos que podían llegar a recibir atención, las cifras se reducían aún más en cuanto a que habían recibido lo que realmente necesitaban. Desde el punto de vista clínico, técnico estoy hablando. O sea que era una rareza llegar a recibir una atención y que la atención sea de calidad. Porque sabemos, no por llegar a un psiquiatra, a un psicólogo, a un servicio, uno recibe lo que debe recibir, ¿verdad? Entonces, este es un marco muy importante que guiará todas nuestras intervenciones en un contexto de desastres. La próxima, por favor. La siguiente. Bueno, creo que ya lo comenté. El espectro al cual va dirigido prioritariamente nuestro trabajo de capacitación es, en primer lugar, a los especialistas, o sea, nosotros, los psiquiatras y los psicólogos. Segundo, al equipo de salud. No sé si hoy está presente la colega clínica, la jefa de residentes de clínica médica. ¿Está presente? A ver si puede dar alguna señal. Bueno, después nos avisa en todo caso. Al personal, ambulancieros, camilleros, vigilancia, voluntarios, y a la comunidad, los líderes barriales, iglesias, docentes, policía, vecinos y voluntarios. O sea, este es el campo en el cual nosotros nos debemos manejar en un contexto de desastres. La siguiente. Y acá hay algo nuevo, distinto al de otros desastres. En todos los desastres se interviene, hay un ámbito de prioridad que es los albergues, donde se lleva a la población para protegerla y cuidarla, y que por lo general, desde el punto de vista de la salud mental, es lo contrario de lo que se debe hacer. Pero bueno, o sea, hay veces que no es posible en los países y es una decisión desesperada y de última. Pero ¿por qué no se debe hacer? Porque en general no solamente no se protege la salud mental en estos albergues, sino que se multiplican situaciones de violencia, de violaciones, de alcoholización, de robo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay países que todavía, por ejemplo, Tegucigalpa, la capital de Honduras, donde yo tuve oportunidad de intervenir con el huracán Mitch en el año 99-2000, que todavía las personas, habiendo pasado 20 años, siguen allí dentro, y se creó una verdadera, como una pequeña ciudad dentro de la propia ciudad. Bueno, esto es como
un ejemplo de por qué no hay que llevar a los albergues a las personas. Bueno, pero en este caso surge lo que se llaman centros de aislamiento de emergencia. No sé si ustedes han visto, yo lo vi ayer en un portal de noticias, que en Tigre han habilitado en un enorme galpón de una que fue una fábrica automotriz, 400 camas para la atención de personas. Eso está en una sola planta de un enorme galpón, lo pueden buscar por internet y van a ver la foto. Y a mi entender y a mi experiencia, ese va a ser un espacio físico privilegiado para nuestra presencia y nuestras atenciones. O sea que ahí seguramente se van a generar situaciones como las que yo mencioné, propios de la convivencia humana en condiciones poco dignas, y que deberemos pensar las respuestas que podemos dar en esos contextos. La siguiente. Bueno, y después, sector de la población que ya sabemos, que son prioritarios, que debemos tener especial atención: los niños, personas con discapacidad, adultos mayores y personas aisladas en cuarentena. Yo diría aisladas, coma, y en cuarentena, ¿no? La siguiente. Otro sector prioritario para nuestro trabajo es personas que trabajan en instituciones monovalentes como hospitales psiquiátricos y geriátricos. Yo entiendo que dentro de los que están hoy participando de esta conversación hay colegas que están trabajando en esas instituciones. Bueno, hay que contar con guías. Ustedes tienen que tener guías para saber cómo proceder en estas situaciones donde se ha trastocado la tarea habitual, tanto en un hospital psiquiátrico, en un servicio de salud mental, en un hospital general o en un geriátrico. Hay que redoblar los esfuerzos, el cuidado de los pacientes, el respeto por sus derechos, la provisión de las necesidades materiales, la higiene, la alimentación, bueno, en fin, lo que ya conversamos la primera vez, y de alguna manera protocolizado y normatizado. Esto es algo que deberá provenir de las autoridades, sin duda, porque al menos en los geriátricos ya se están produciendo situaciones muy graves y muy delicadas. Desconozco en cuanto a los psiquiátricos, y acá falta un sector que ya produjo más muertes en un solo día que todo lo que hasta aquí generó el coronavirus, que son las cárceles, donde hasta ayer había creo que alrededor de 10 muertos, 10 fallecidos, porque hay situaciones de violencia interna, de reclamos, pero además pueden generarse también situaciones de contagio por la epidemia. Entonces, agregaríamos acá hospitales psiquiátricos, geriátricos y cárceles. La siguiente. Acá están las guías. Yo entiendo y supongo que les han acercado. Ustedes ya cuentan. ¿Vos me podés confirmar si le han enviado el listado de materiales, la biografía? Sí, Hugo, compartimos el material mediante un Classroom, una plataforma de Google. Buenísimo. Creo que hay que leer. No tenemos otro método por ahora inventado, no hay un chip dérmico que nos permita aprender sin leer, o por ósmosis, como se decía. Hay que leer, lamentablemente hay que dedicar tiempo, pero bueno, son materiales todos de muy fácil acceso en la comprensión y de muy prácticos, justamente orientados a la intervención, ¿no? Porque en general cuando se produce un desastre hay poco tiempo para prepararse. Hay que ir y leyéndolo en el camino, ¿no? Entonces, es muy recomendable, y además, bueno, tiene los contenidos que ustedes necesitan para intervenir. Esta guía, que dice de 2007, ahora se está actualizando en el contexto del coronavirus, porque hay, insisto, situaciones nuevas que no estaban contempladas en ese entonces, pero de todas maneras sigue teniendo absoluta vigencia. Este es un material de primer orden, o sea, si ustedes me dicen por dónde empiezo, por esta guía. El segundo, el próximo. Primera ayuda psicológica, guía para trabajadores del campo. Este es el segundo material. Este es mucho más breve y está prácticamente
desarrollado para distribuir al mundo no psi, o sea, quien no es especialista pueda acceder a esto, que es tan necesario, porque de nuevo, como vimos en la pirámide, a nosotros nos va a llegar una excepcionalidad de consultas. La mayoría no nos llega, porque la mayoría está en los restantes escalones. No sé si es claro este concepto. Y entonces tenemos que llegar a todos esos escalones, por ejemplo, al personal de salud, a esta colega de clínica médica, que tiene cotidianamente y constantemente que enfrentar situaciones emocionales para las cuales ella no está preparada. Entonces, esta guía es para todos los actores que identificamos al comienzo y que es absolutamente indicada su lectura. Insisto, usted va a decir, pero qué elemental, yo soy psiquiatra y usted me viene con eso. ¿Por qué? Porque eso está preparado para que uno lo pueda dar a un otro que de categorías diagnósticas y de psiquiatría no sabe nada. A ver, creo que es claro el concepto. Y del mismo modo que en psicología. Esto está preparado para que cualquiera pueda ayudar a un otro. Y nosotros tenemos que ser en esto multiplicadores de primera línea, porque supuestamente somos los que tenemos el conocimiento más fino en este campo, ¿verdad? La siguiente. Y la tercera que nosotros tenemos que manejar es esta guía MHGAP para emergencias. Ahora se está también actualizando específicamente por coronavirus, pero todas las guías mantienen su esquema básico de utilidad y que necesitamos conocerlas y manejarlas. Esta guía también para quién es, justamente para el personal que está en una localidad de Jujuy y que le vienen situaciones de crisis, intentos de suicidio, etcétera, etcétera, y que tiene que intervenir, no tiene tiempo de consultar, ni derivar, ni de llamar a un especialista, en fin. Entonces nosotros los especialistas no es que dejamos de existir, sino que estamos convocados justamente a dar herramientas a estos colegas de esta localidad alejada para que ellos puedan resolver las situaciones más apremiantes. Y nosotros quedar en una segunda línea de consulta, para que la capacitación, en el momento que la capacitación dada es insuficiente o tenemos dudas o no resuelve, podamos con este colega conversar y decir, mira, probá esto, hiciste lo otro, te fijaste en aquello. Bueno, como es cualquier tipo de entrenamiento que mantiene en continuidad un vínculo. Estas guías son muy prácticas, son muy buenas, yo las recomiendo. Insisto, no es para reemplazar a la psiquiatría o la psicología, sino para multiplicar, ¿sí?, en instancias de suma necesidad lo que puede ser la atención de una situación de crisis y evitar un deterioro o una mala evolución o recaídas reiteradas porque no se intervino a tiempo y de la manera que está indicada. Yo me acuerdo, si me permiten una anécdota, yo trabajé como psiquiatra de la guardia de urgencia en el Hospital Juan Fernández de la Ciudad de Buenos Aires, ustedes lo deben conocer. Cuando se inició con el gobierno de Alfonsín, los primeros equipos de psiquiatra y psicólogo de urgencia en los hospitales generales como una forma de empezar a esto, ¿no? Favorecer la accesibilidad y ver qué se puede hacer sin las derivaciones, que muchas veces se pierden o no resultan, ¿no? O son frustras. Y un día, yo hacía guardia los días miércoles, y entonces el jefe del departamento de urgencia, un cirujano obviamente, me dice, Hugo, la semana que viene tenés que venir el jueves. Yo digo, mirá, le contesto, yo el jueves no puedo, porque yo tengo que volver a Lanús, a Levita, porque yo estaba ahí a cargo de reabrir el hospital de día, que se había cerrado durante la dictadura. Ernesto, el doctor Ernesto Katz, que lamentablemente falleció. Y me dice, Hugo, tenés que venir. Y digo, pero yo no entendía cuál era la obligatoriedad de esto, hasta que se puso firme y me dice, vos tenés que estar. Y efectivamente yo salí a la guardia a las 8 de la mañana y me fui a donde estaba convocado. Y había ahí una cantidad de gente, ¿no? Reunida. Yo no llegaba a ver qué pasaba, estaban como en un semicírculo, parados, y estaban todos, desde la recepcionista, telefonista, ambulanciero, el personal de vigilancia, todos los especialistas,
Y traté de asomarme y bueno, y después pude ver qué era. Y eran los colegas de la Sociedad de Cardiología que venían a enseñar la reanimación cardiorrespiratoria, la respiración boca a boca y el masaje cardíaco. Y bueno, yo entendí por qué yo tenía que estar ahí. Y este es un buen ejemplo, me parece, para pensar qué aporta esta guía. O sea, la guía apunta a eso, a la respiración boca a boca y al masaje cardíaco, equivalente en el campo de la salud mental, obviamente. Porque ustedes fíjense que cualquiera puede aplicar y debe aplicar, un bañero, un bombero, alguien que maneja un medio de transporte, y puede ser muy útil y puede salvar vidas. Del mismo modo, nosotros en estas intervenciones que debemos facilitar el aprendizaje a los colegas, podemos ayudar mucho al colega a disminuir su estrés y a las personas que necesitan y que están atravesando por una crisis. La próxima. Bueno, y ahora tenemos 2 o 3 guías más que son recomendables y que apuntan un poco a conocer esto de lo psicosocial, a qué se refiere, que no es tan habitual en nuestro campo escucharlo, ¿no? La próxima. Esta es otra. Ustedes ven fechas ahí. Las fechas son relativas porque hay actualizaciones periódicas, pero de todas maneras, insisto, yo se las recomiendo porque tienen absoluta vigencia. La próxima. Y esto es un componente que habitualmente no se considera en las intervenciones en desastres, y de hecho el curso, no sé si así creo que originariamente estaba, pero en las diapositivas no lo puse como tal. El curso es Intervención en Desastres, Salud Mental, Atención en Salud Mental, Apoyo Psicosocial y Reconstrucción. O sea que para que el proceso sea completo hay que involucrar la perspectiva de la reconstrucción y de cómo esto se puede desarrollar, que hoy no lo vemos como urgente, pero ojalá en un periodo no muy largo sí lo vamos a tener como necesidad. La próxima. Esta es la primera publicación, yo ahí pude escribir un capítulo, fíjense, lo traigo porque es del año, creo que 2002 o 2003, fíjense cuando la OPS tiene su primera publicación de salud mental en desastres, o sea que aquellos de ustedes que se estén sintiendo con culpa porque no saben o no entienden o bueno, qué tienen que hacer ustedes en un desastre, bueno, de alguna manera están disculpados, si se permite el término, porque la historia, como decíamos la otra vez, de la salud mental en desastres es muy nueva y tiene muy pocos años, al menos en la historia de la salud pública, ¿no? La próxima. A ver, indicaciones. Yo tomé en algunas diapositivas partes de los textos. Empecemos por nosotros. Dijimos la otra vez, ¿por dónde empezamos? Por nosotros mismos. Y dijimos, segundo, trabajar en equipo, no trabajar solo. Cuidarnos. ¿Qué quiere decir? Probar y adoptar estrategias útiles de respuesta como descansar, bueno, hacer pausas durante el trabajo o hacer turnos, comer de manera saludable, en cantidad suficiente, realizar actividad física, mantenerse en contacto con la gente. En este caso no se ve tanto, pero se va a ver en los próximos días probablemente. Sí aparece como un estallido, supongamos en un terremoto, o sea, hay una cantidad de personas que se ponen a sacar los escombros desesperados por recuperar personas con vida que incluso las están escuchando y gritan desesperadamente para que las rescaten. ¿Qué ocurre? Que se trabaja de sol a sol y las personas, los socorristas, los médicos, las enfermeras, se olvidan que tienen que tomar líquido y que tienen que comer y que tienen que descansar. Esto que parece una obviedad no lo es. Entonces, justamente la primera indicación es estar alerta nosotros como compañeros y si vemos que hay alguien en esa situación, decirle, mira, por favor,
tenés que descansar, andá a comer algo, tomaste líquido, yo me quedo en tu lugar, vos podés volver más tarde, me reemplazás a mí. Son formas de apoyo concretas y muy útiles. Obviamente esto se ve mucho en la población, se exacerban hábitos anteriores, tabaco, alcohol, uso de drogas, ¿sí? Hay que pensar que puede ser esta una situación única y sin precedente para muchos trabajadores, en especial aquellos que nunca antes habían participado en esta respuesta, o sea que es un impacto para nosotros, los trabajadores y los profesionales de la salud, ¿no? Las estrategias que en otras ocasiones nos han ayudado a manejar el estrés pueden ser útiles también en este momento. Y lo que aprendimos en una situación previa, si la atravesamos, nos va a ayudar seguramente para mejorar nuestro ánimo si es que lo necesitamos. La próxima. Este es un concepto importante. Lo que hagamos no es una carrera de velocidad, sino una maratón a largo plazo. O sea, tenemos que estar preparados para que esto dure. Y por lo visto, y por lo que estamos viendo en los medios, la extensión de la cuarentena, del aislamiento, mejor dicho, se va a extender y no sabemos todavía hasta cuándo. La próxima. Es posible que algunos trabajadores de salud reciban por parte de la familia o la comunidad que no quiere tenerlos debido a que entienden están en riesgo. O sea, aparece el estigma o el temor. O sea que esto va a contribuir seguramente a que una situación ya difícil se transforme en más difícil aún. Tenemos que estar alertas con nuestros colegas a ver si algo de esto está en juego. Insisto, habitualmente no se dice en forma espontánea, aparece cuando la persona ya se quebró emocionalmente. Tenemos que evitar que se llegue a ese punto de ser posible mantener la comunicación, bueno, con los seres queridos, los familiares, los amigos. ¿Sí? Yo estoy... Hola, perdón, la interrupción. ¿Hay alguien que se conectó? Si puede poner en silencio el audio, por favor. Si hay una pregunta, no hay problema. Lo que pasa es que pregunta. hay una voz y no sé si es pregunta o no es pregunta. ¿Es pregunta? A ver. ¿Sí? ¿No? Bueno, avísame y yo interrumpo. Bien, y nosotros tenemos también, y los colegas tienen que saber a dónde acudir si es que realmente necesitan un apoyo específico y que puedan en un ámbito de reserva poder hacerlo. ¿Sí? Eso tienen que organizarlo ustedes, vuestros servicios, para que los colegas sepan que en tal lugar habrá personal las 24 horas para que si quieren hacer alguna consulta lo puedan hacer. ¿Sí? La siguiente. Bueno, una vez más, tenemos que utilizar maneras adecuadas para intercambiar los mensajes con las personas que, por ejemplo, pueden padecer discapacidades intelectuales, cognitivas, psicosociales. Esto es para los jefes, y lo hablamos la otra vez como una prioridad y que tiene que ver con el trabajo en equipo. ¿Cómo se transmiten las informaciones y las comunicaciones? Yo lo extendería a cómo es la dinámica de funcionamiento del equipo. Primero tenemos que conformar un equipo. Dijimos, nadie puede trabajar solo. Ahora, conformar un equipo no es sencillo, es muy complicado. Y también es un área para la cual, lamentablemente, no fuimos capacitados en la práctica para poder hacerlo. Entonces, además, obviamente, hablamos de equipos interdisciplinarios. Los que nos juntamos ahí somos diferentes, es entre diferentes el desafío de hacer un equipo que a su vez es mucho más potente que si nos juntamos entre los psiquiatras o entre los psicólogos, ¿verdad? Bien, ¿a qué me refiero? Hubo un psiquiatra inglés en los años 50, el doctor Clark, que hizo un librito muy, muy bueno, que está agotado, que se llamaba Psiquiatría Administrativa, y él dijo que para ver el trato que se le da a los pacientes, él evaluaba en las grandes instituciones psiquiátricas de Inglaterra, en última instancia no era necesario ver a cada uno de los internados, ver que se le
qué grado de higiene había, qué comía, qué actividades mantenía durante el día, etc. Sino que bastaba con ver cómo trabajaban los profesionales, las enfermeras, y cuál era el vínculo entre ellos. Él llegó a una conclusión que es tremenda, que es contundente, y yo creo mucho en ello, que es que aquellos servicios, equipos, que tenían un jefe que transmitía de manera vertical la información, que no permitía la participación, que generaba, digamos, de alguna manera un vínculo más bien de tipo autoritario con sus colegas, con sus pares. Esos equipos, esa gente, esos que integraban el equipo, iban a reproducir este vínculo para con los pacientes. O sea, lo que ellos vivían dentro de su equipo, lo iban a multiplicar tarde o temprano para con los pacientes o las personas a su cargo. Y por lo contrario, aquellos equipos donde hay un jefe que promovía la participación, el diálogo, que cada uno pudiese tener su espacio, escucharse entre todos y construir acuerdos, esa actitud se iba a expresar en el trato para con los usuarios, con los pacientes, con el exterior. Por lo que creo que es algo importante para que lo tengamos en cuenta. La siguiente. Bueno, esto simplemente que los jefes no estamos exentos de padecer, y así como podemos ser infectados por el coronavirus, también podemos atravesar situaciones de estrés o quiebre emocional, y tenemos que saber a dónde acudir y cómo acudir, y no por eso dejaremos de ser jefe y tendremos que ocultarlo y sentir vergüenza, ¿verdad? La próxima. Aquí va una reiteración de lo que acabo de mencionar recién, del descubrimiento del doctor Clark en los años 50. Asegurarse de mantener una comunicación de buena calidad y de brindar actualizaciones precisas de la información a todo el personal. Hacer que el personal rote entre las funciones que crean un nivel alto de estrés y las que causan menos estrés. Esto es interesante, ¿no? O sea, no porque yo trabajo de 8 a 16, tengo que estar de 8 a 16 haciendo lo mismo y expuesto a situaciones muy críticas. Tengo que ver de qué manera alguien me reemplaza, yo reemplazo algo, y además nos vamos rotando. Hacer que los trabajadores sin experiencia puedan trabajar junto con otros con más experiencia, o sea, hacer al menos duplas, donde haya uno que está, digamos, aprendiendo y otro que tiene algo más de experiencia. Los compañeros, ya dijimos recién un ejemplo, pueden ayudar brindando apoyo y vigilando el estrés del par, del que está con uno, ¿no? Y reforzando los procedimientos de seguridad. Insisto, ¿cómo estás? ¿Paraste para comer? En fin, bueno, déjame a mí, estás cansado, bueno, tirate un rato, voy yo, después me tiro un rato yo, en fin. Perdón por hablar en estos términos, pero cuando uno empieza a afrontar situaciones ante un desastre, estas son las dinámicas que van a empezar a ser necesarias y las tenemos que tener muy presentes. La próxima. Obviamente que no queda por fuera, porque la pirámide existe, el anteúltimo y último peldaño, que es el vértice, donde efectivamente va a haber personas que van a necesitar de nuestra experiencia como psiquiatra o nuestro psicólogo, tanto en el ámbito de la salud mental o de la neurología, porque puede haber caudos confusionales, puede haber psicosis, ansiedades graves, depresión, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que saber quién atiende y dónde está, ¿sí? Esto es muy importante. Creo que la otra vez lo dijimos, yo acá no lo puse, pero me permito ahora comentarles que tenemos que alertar a las autoridades que tenemos que tener disponibilidad de psicofármacos. O sea, si tenemos que aplicar, que después vamos a ver, la guía MHGAP para desastres, obviamente uno de los pasos es la farmacología, y tenemos que enseñar y saber aplicarla, pero también tener la medicación a mano, porque si no
de nada va a servir nuestra intervención. La siguiente. Bueno, estas son intervenciones puntuales de los niños. Dejo para ustedes para la lectura. La siguiente. La siguiente. Lo de los adultos mayores y personas que padecen trastornos cognitivos. Dado que hay residentes que están haciendo la especialidad de niños, creo que ellos pueden ayudar mucho a los otros colegas en darle esos tips de cómo actuar ante situaciones de niños que están en situación de padecimiento por, bueno, lo que están atravesando, ¿sí? Y después, bueno, adultos mayores, lamentablemente no hay muchos colegas que se hayan formado en este campo, y para trastornos cognitivos creo que los colegas probablemente de niños de nuevo en esto también pueden ayudarnos y ayudarse entre sí. Acuérdense que el primer equipo son ustedes por servicio y de alguna manera tendrían que ver cómo constituyen una red ustedes, los residentes, para que haya instancias cotidianas de apoyo, de respuesta a dudas, a situaciones, a no saber cómo intervenir, etcétera, etcétera. Tienen que constituir redes. Si no vienen planteadas por las autoridades, tienen que conformarla ustedes de hecho. ¿Es claro este concepto? La siguiente. Las personas, en realidad no es en cuarentena, es las personas en aislamiento. ¿Y por qué el signo de interrogación? Porque no sabemos. Este aislamiento que aparentemente creo que está llegando en la actualidad a un 25% de la población mundial, o sea, los países que han decretado el aislamiento obligatorio, no sabemos qué efectos va a generar, ni durante el periodo, o sea, qué situaciones pueden generarse durante el periodo de aislamiento obligatorio, como los efectos sobre la salud mental con posterioridad. Quiere decir que hay dos instancias que desconocemos cómo van a evolucionar. Y de ahí, ¿cuál es nuestra intervención? O sea, en concreto, ¿qué debemos hacer como especialistas para ayudar y colaborar durante el aislamiento? Ya hay mensajes, etcétera, pero evidentemente eso no va a ser suficiente. Dijimos que se van a incrementar seguramente las situaciones de violencia, las situaciones de alcoholización, bueno, en fin, es complejo, lo que podemos pensar que se va a complejizar mucho esto del aislamiento. Y segundo, una vez que finaliza, ¿qué impactos en la salud mental nos habrá dejado? Hay un estudio reciente que yo se los puedo dar, que está en inglés, que lo publicó The Lancet, que es una de las revistas de medicina más prestigiosas en el mundo, que ha hecho una revisión de los estudios, pero con la epidemia última del H1N1, que es muy distinto a esta. Entonces, eso tenemos. Y en ese estudio, lo que se ve es que efectivamente las personas que estuvieron en aislamiento tienen un importante porcentaje, un impacto en su salud mental. O sea que acá hay un gran signo de pregunta y si podemos la respuesta, si somos capaces, la podremos ayudar a construir nosotros con nuestra experiencia, y si no, esperaremos que alguien en el mundo nos ayude en esto. Pero tenemos que ser claros, que no sabemos ni cómo va a evolucionar durante, ni cómo va a evolucionar una vez que finalice. La siguiente. El estigma, la otra vez yo no sé si Verónica está participando. Verónica había hablado algo de esto, había identificado 3 o 4 ejes, y esto efectivamente es muy importante. El estigma es no de aquel que tiene psicosis o es un enfermo mental, el estigma es de aquel que está contagiado, que padece de una infección por coronavirus.
Hay de esto, hay mucho, no sé si tienen experiencia, y lo tomamos no solamente por la situación de la persona que es estigmatizada, sino porque, como dice allí, los datos muestran que el estigma y el miedo causado por enfermedades contagiosas dificultan la respuesta. O sea, los profesionales y los trabajadores de salud mental también pueden ser estigmatizados. O sea que pueden ser, no, vos no, uy, la del piso tal está trabajando en el hospital de niños, mejor yo voy por la otra escalera. O sea, pequeñas, entre comillas, situaciones cotidianas que van marcando un aislamiento progresivo de nosotros por estar en riesgo de contagio o estar contagiados. Impide, y esto, ¿qué es lo que genera? Supongamos una persona que no se siente bien, no lo va a transmitir porque no quiere verse en esa situación de que la van a evitar, van a correrse o ir por la vereda de enfrente. Esto también hace que la persona, al no comunicar su malestar, no consulte, lo oculte. Impide de esta manera el tratamiento, pero además agrava la diseminación. O sea, fíjense la importancia que tiene de abordar el tema del estigma. Para esto hay una cartilla muy sencilla, muy breve, que puede ayudarlos. Obviamente ustedes probablemente tengan herramientas, pero insisto una vez más, a todos los otros sectores de la pirámide que no tienen idea de la existencia de esto y cómo funciona y cómo ayudar a que esto se vaya disolviendo. La próxima, por favor. Bueno, una de las instancias es la difusión, la otra vez dijimos, hay una publicación también de orientaciones para los periodistas, para la prensa, de cómo manejarse en una situación de desastre, existe como tal, pero como ejes fundamentales, como orientación, es importante que uno rescate las experiencias positivas, solidarias, que vemos o que nos comunican de la cotidianeidad. Tenemos que trabajar sobre las creencias equivocadas, aclarando mitos locales. Imaginemos que esto de los mitos, como está vinculado a los miedos, va a ir en progresión, ¿no? Y se van a empezar así como aparecen curas milagrosas todos los días en los medios, también van a aparecer alejamientos progresivos ante este mal que no sabemos cuándo nos ataca y que nos puede matar. Y lo de fondo, ¿cuál es el mensaje? Tranquilizar a la población, reitero lo ya dicho en la anterior clase, tenemos que decirlo con estas palabras. Todo lo que está sucediendo son respuestas esperadas ante una situación inesperada. En lugar de llevar especialistas de las distintas áreas a los canales de televisión, cardiólogos, neumonólogos, gastroenterólogos, debiéramos llevar colegas que den este enfoque psicosocial. O sea, que el 80% de los problemas somáticos y emocionales que estamos atravesando y atraviesa la población son situaciones esperables. Nadie con esto se ha enloquecido, se ha enfermado. Y segundo, que retrotraen, ¿sí?, en un periodo de tiempo esperable, el 80%, al menos esta proporcionalidad fue vista en los distintos desastres en el mundo. Tenemos que ver aquí la problemática de nuevo del aislamiento, que no sabemos cómo va a evolucionar, cómo eso va a incidir en esta evolución. Pero nos sirve hoy por hoy, en la experiencia mundial anterior, de que no se enloquecieron, no se enfermaron, paciencia, tranquilos, va a retrotraer con el tiempo. Y saber que un 20% efectivamente va a tener que ir al extremo de la pirámide, a los especialistas, a nosotros. Y que de ese 20%, dijimos, un 5% va a estrés postrauma. Por lo tanto, reitero, aquellos que vengan a ofrecernos cursos de estrés postrauma, les agradecemos, pero ellos van a tener intervención recién entre 6 y 9 meses, que es cuando se estima en los desastres en general que aparecerían este tipo de problemáticas. La siguiente. Este es otro eje de trabajo ya donde nos metemos en profundidad y es ya utilizar el segundo material que yo les presenté allí, que es los primeros auxilios psicológicos, lo que se llama PAP, PAP. Que yo les recomendé
que lo lean y que lo tengan en el bolsillo. Para poder darle, tengan fotocopias para los colegas, los jefes de la guardia, los jefes de enfermería, ¿sí? Los jefes de residentes de otras áreas. ¿En qué consiste? En proporcionar cuidado y soporte concreto sin invadir a la persona, ¿sí? Poder evaluar necesidades e inquietudes de las personas, ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades básicas, de nuevo, comida, agua, información, escuchar, cómo escuchar a la persona sin obligarla a hablar, porque a veces de lo que se trata, aquel que no conoce esta técnica, entiende, bueno, hable, diga, y si la persona no habla, bueno, no puedo ayudarla porque no habla. Bueno, en fin, la persona habla de muchas maneras, tal vez llorando, tal vez tomándose la cabeza, tal vez estando en silencio. Bueno, son formas de hablar, ¿verdad? O sea, el lenguaje corporal también existe. Bueno, esto hay que ayudar a los colegas, hay que lo identifiquen. Cómo consolar a las personas y ayudarlas a calmarse, ayudar a las personas a obtener información, dónde y cómo, servicios y apoyo social, y que se puedan proteger ante nuevos peligros. La siguiente. Esto es en relación no a la guía PAP, sino al MHGAP para desastres. Es para lograr reducir la brecha en salud mental y que ya dijimos, bueno, aborda 8 condiciones, serían para nosotros 8 cuadros diagnósticos, ¿no? Es una guía que no va dirigido al personal especializado, va a las urgencias y la atención primaria, y entre otras cosas dijimos, cuando poníamos el ejemplo que me tocó a mí en el Fernández en los 80, con la reanimación cardiorrespiratoria, posibilita reducir el 75% de la brecha en salud mental. Pero volvamos a la guía PAP, la siguiente. La siguiente. La atención psicosocial nos implica a nosotros como sujetos activos, aprender, adquirir la capacidad de escuchar, proveer necesidades básicas, preocuparse por la seguridad física. De alguna manera ya lo hemos visto. La siguiente. No sé, igual esto me parece que lo voy a apagar porque estoy andando. ¿Cómo? ¿Alguien comentaba algo? Bueno. ¿Qué tenemos que promover? Que las personas hablen, bueno, obviamente que hablen de lo que quieran hablar, pero es importante que hablen de ellas en cuanto a su historia. Lo importante, y esto va con el estigma, son afectados, no enfermos. Esto es interesante, referirse a ellos como afectados o personas que padecen de una infección. Bueno, dar el apoyo emocional y brindar y facilitar la integración a la red social. Y esto es muy importante, la privacidad y la confidencialidad. Nosotros lo sabemos, pero el resto de las colegas no lo saben. Entonces es importante que cuando se acercan a una persona que está en crisis, decirle, entre otras cosas, lo que acá conversemos va a quedar solamente entre usted y yo o entre vos y yo. La siguiente. ¿Qué no es esta guía de primeros auxilios psicológicos? No es algo que solo pueden hacer los profesionales. Insisto, el ejemplo de la reanimación cardiorrespiratoria, cualquiera que se interese la puede aplicar. Tampoco es asesoramiento profesional. No es debriefing psicológico, puesto que los primeros auxilios psicológicos no entran necesariamente en la discusión de los detalles del acontecimiento que ha causado la angustia. De paso, para los colegas especialistas, hoy en día está visto que el debriefing no es lo aconsejado, es más, está desaconsejado. Por lo tanto, ustedes probablemente reciban entrenamientos, capacitaciones. La opinión de la Organización Mundial de la Salud es que el debriefing ya no es recomendado. Bien, no es pedir a alguien que analice lo que ha sucedido o que ordene los acontecimientos, y aunque los primeros auxilios psicológicos suponen estar disponibles para escuchar las historias de las personas, no se trata de presionarlas para que cuenten sus sentimientos y reaccionen ante, bueno, ya dijimos, obligarlas a hablar. La siguiente.
La siguiente. A ver, esto es el ABC. Nosotros probablemente ya lo sabemos, pero la 3/4 parte de la pirámide no lo sabe. Presentarnos diciendo nuestro nombre y nuestra ocupación, y si es necesario, dónde trabajamos. Yo soy el doctor Hugo Cohen, soy médico psiquiatra y estoy aquí como parte de los equipos de ayuda en desastres. ¿En qué puedo colaborar con usted? Primero, lo primero, presentarnos, nosotros, ¿quiénes somos? Preguntarle a la persona si le gustaría hablar, porque a lo mejor no quiere hablar y nos contesta con la cabeza, no. Tercero, dirigirse a la persona por su nombre. O sea, esto es muy importante porque en las instituciones se produce una cantidad de distorsiones que son muy, a la hora de hablar de una persona en crisis, pueden ser muy, muy dañinas. ¿A qué me refiero? Un adulto mayor, abuelo, abuela, y no es abuelo ni abuela, puede ser, puede no serlo. Hay que preguntarle a la persona cómo quiere que yo la nombre. O sea, por el nombre, por el apellido, por el apodo, por usted, por vos. O sea, esto es fundamental para entablar un vínculo con un otro. Proteger a la persona para que no sufra más daño. Bueno, obviamente no vamos a conversar en medio de 50 personas o 30 personas o 10 personas en la guardia. Tendremos que ver en qué ámbito se puede en mejores condiciones conversar, ¿sí? Ofrecerle algo que para ella la haga sentir más cómoda. Bueno, un vaso de agua, creo que eso se puede conseguir, obviamente que sea un vaso descartable, ¿no? Permanecer cerca de la persona, cerca puse entre comillas porque hoy en día tenemos el tema de la distancia, pero estar a 1,5 metros no significa estar ni más cerca ni más lejos, es nuestra actitud lo que va a acercar o alejar la distancia, ¿se entiende? Bueno, y después, si es necesario, contactar a la familia, identificar las necesidades e inquietudes de la persona. Les quiero comentar algo que es interesante y que refuerza esto de la importancia del presentarse y cómo dirigirse al otro y preguntarle a él cómo quiere que yo me dirija a él. Ustedes saben que hay estudios, por ejemplo en Estados Unidos, donde han investigado en qué momento se inicia o se desencadena el motivo para hacer un juicio por mala praxis al profesional. Vieron que en Estados Unidos eso está muy desarrollado y hay mucho temor en los profesionales justamente porque a la salida de los hospitales de la guardia están los abogados que entregan sus tarjetas porque es casi una industria y no hay quien esté trabajando sin un seguro de mala praxis. Bueno, es un estudio muy interesante que identificó que este tipo de juicios se inician no vinculados directamente a el mal ejercicio de la profesión, por ejemplo, un cirujano que hizo mal una sutura o dejó una gasa dentro del abdomen, etcétera, etcétera, sino cómo se sintió la persona tratada en el primer encuentro con el profesional. Fíjense qué interesante y qué importante. O sea, el trato, el primer encuentro y el vínculo que seamos capaces de crear marcan una perspectiva en la evolución del padecimiento de la persona, ¿no? Me pareció algo interesante de compartir. La siguiente. Ya lo dijimos, lo reitero, es importante no trabajar solo o aislado, pertenecer a un equipo, poder apoyarse en otros, intercambiar dudas, información, etc. Dijimos que todos a la mañana, 1 hora tenían que juntarse y hablar de lo que quieran hablar, desde los temores, las situaciones atravesadas, la incertidumbre, yo quiero renunciar, yo me quiero ir, yo no quiero estar más en el hospital, lo que fuere, ¿sí? Lo que necesitemos en ese momento. Y esto hay que institucionalizarlo, no es que se están escapando, sino que es un momento de salud mental para el equipo de salud mental. La siguiente. Recordar que el equipo de salud mental puede ser uno de los sectores vulnerables y por lo tanto requiere de sus espacios propios de contención
espacios para hablar de los temores, expresar los afectos, decir lo que se siente sin temor o vergüenza. La siguiente. Hoy he dejado espacio más para vuestra participación e intercambio, porque me pareció que esto podía ser más útil. Y para la última, que es la próxima, lo que vamos a trabajar son cuáles son los ejes para elaborar un plan de intervención en salud mental en desastres. Los escucho, las escucho. Bueno, me parece que, no sé, Gabriela, si llegaste, pero bueno, para los que quieran hacer preguntas, solamente sacan el silencio y participan. Hola, ¿se me escucha? Hola. Sí, Hugo. ¿Sí? Sí, no, yo te quería hacer una consulta que me llegó de uno de los hospitales en relación a eh, digamos, qué es lo que está indicado en estos casos, ¿no? Por ejemplo, cuando un paciente, un posible paciente con virus pueda estar internado en una de las salas médicas, ¿no? Clínicas, ¿cuál es la pertinencia de la intervención en un primer momento de un profesional de la salud mental, ¿no? Si debiera estar junto al médico y al enfermero, o si de lo que se trataría es de quizás, digamos, capacitar de alguna manera a estos equipos que por lo que tengo entendido suelen trabajar médico, enfermero y kinesiólogo en estos casos, y en un segundo momento introducir el profesional de la salud mental, ¿no? O si debiera estar desde un primer momento codo a codo, o recibir ese tipo de interconsultas que pudieran llegar a surgir. Mi opinión en ese caso, es muy buena la pregunta, es que lo que se debiera hacer es esto último que vos decías, o sea, dar herramientas para que sea este equipo que integran estos tres profesionales, para que ellos tengan y sepan cómo proceder y cómo intervenir. El momento nuestro tiene que quedar para aquellos casos que efectivamente sí o sí necesitamos, bueno, por ejemplo, un intento de suicidio. O sea, un intento de suicidio, también un equipo tiene que tener herramientas para cómo proceder, pero además tiene que saber que va a necesitar una ayuda específica del psiquiatra y del psicólogo. ¿Sí? Sí. La mayoría, la mayor parte de las situaciones que se van a presentar, que se debieran presentar, pueden y deben ser contenidas por el personal, insisto, como una reanimación cardiopulmonar. Tal vez si vos revisás los materiales que yo indiqué, la guía PAP y el MHGAP, vas a entender qué herramientas hay prácticas para que esto pueda ser factible y vas a tener que tenerlas bien a la mano. Pero la prioridad y lo que los colegas te van a agradecer es que vos los apoyes a ellos, no que los reemplaces a ellos. Bien. ¿Te contesto más o menos? Sí, 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 gracias. Hola, Hugo. Hola. Verónica Roma. ¿Qué Verónica decís, Roma. Verónica? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Tenés conocimiento de si esto estaba funcionando así en otros países, digamos, con tus contactos con otras áreas de la región y demás? ¿O, digamos, esta cuestión está, sobre todo, digamos, pensada acá en Buenos Aires y en la Argentina? Digo, porque hay otros países que todavía no entraron en cuarentena, está viéndose la cuestión de la posibilidad de cuarentena, algunos sí tienen cuarentena, y si vos sabés cómo está funcionando esto en otros países. Mirá, te agradezco la pregunta. Está en curso, o sea,
yo les mencioné, por ejemplo, cómo llegar a intervenir en los hogares en este momento de aislamiento y qué puede devenir de estos aislamientos prolongados, que no sabemos. La estrategia de fondo se está elaborando, no está todavía en papel. Ayer me llamaron a la noche que se constituyó un equipo de expertos internacionales de salud mental en desastres, al cual me han convocado, justamente para elaborar las guías, digamos, específicas de lo que es este desastre de coronavirus y salud mental. Así que hasta acá es lo que tenemos. Lo que vaya produciéndose lo iremos por supuesto que difundiendo y diseminando, ¿no? Te lo planteaba porque creo que también esa es una de las posibilidades de armar red entre nosotros, saber qué está pasando en otros lugares y cómo lo están pensando. Gracias. Mirá, está muy bien lo que decís. Yo puedo contestar desde la Organización Mundial de la Salud, no es la única red. Yo los materiales que se han ido produciendo los he enviado, ustedes lo tienen. Hay uno que primero salió en inglés y lo tradujo, que son 5 páginas, que es lo más actualizado de la intervención en salud mental en el COVID-19, el coronavirus. Eso estaba como uno de los 2 materiales, los primeros, no sé si lo identificás, que entregamos. Lo que vaya surgiendo, como te decía, yo se los voy a entregar a las coordinadoras para que lo tengan todos, por supuesto. Hasta acá esto es todo lo que yo conozco. ¿Sí? Gracias. No, al contrario. Hola, Hugo, soy Paula Woloski, no sé si se me escucha. Soy instructora de residentes. Perfecto. Y yo quería preguntar algo un poco, a ver, a mí me inquieta básicamente 2 cosas, pensando en el equipo, en el grupo de todas las residencias, por lo menos de la de salud mental, que es con la que trabajamos nosotros, ¿no? Me imagino, digamos, que en la medida que la situación vaya avanzando, probablemente el caos indefectiblemente nos invada y el caos nos desorganiza, ¿no? O sea, o por lo menos me imagino eso. Y la verdad que, o sea, se me ocurren 2 cosas, unas que serían muy interesantes, el tema de estar conectados con otras residencias. Las residencias en sí son bastante heterogéneas, entonces es probable que en cada residencia, en cada hospital, perdón, en cada sede, se funcione no siempre de la misma manera. Entonces creo que la socialización de lo que está sucediendo, me parece que es importante que la podamos compartir. Siempre creo que, digamos, lo que se hace en un lugar ofrece la posibilidad de hacerlo en otro y pensar en conjunto. Me pregunto de qué manera podríamos nosotros estar comunicados y, digamos, formalizar, sistematizar algo de la circulación de la información de lo que se hace. Y lo otro que me pregunto también, y lo tiro, no, digamos, no solamente lo digo para compartirlo con vos, Hugo, me parece que está bueno que también lo pensemos entre todos porque este espacio lo propicia, es en qué medida realizar la crónica de lo que va sucediendo es algo que puede ser útil. Digo, si nos sirve llevar como una historia acerca de cómo vamos funcionando como equipo, como grupo, en cada uno de los lugares y en conjunto, ¿no? Bueno, eso te quería preguntar, el lugar de la crónica en estas situaciones. Gracias. La parte que a mí me toca la puedo contestar y hay otra, como vos bien dijiste, que no me compete a mí, yo no puedo hacer nada, sino que a ustedes de organizarse. Coincido contigo, es fundamental estar en contacto entre ustedes, hay que empezar de la propia casa, como se dice, mantener este contacto entre residencias. A mí se me ocurrió mientras vos hablabas y que tiene que ver con lo que dijiste al final, la crónica de lo que va sucediendo. Hay compañeros que les gusta más escribir que a otros, que lo hacen muy bien. Tener ustedes una hoja diaria de intercambio, y donde pueden poner desde un chiste hasta avances o un comunicado de OMS o lo que dijo el presidente, o lo que consideren necesario, o etcétera, etcétera, etcétera. Esa puede ser una idea también muy útil. Saber de otros lados, sí, recién lo preguntaba la colega,
yo no lo comenté, pero nosotros estamos obviamente en contacto con los colegas que están trabajando en distintos países, justamente tratando de hacer lo mismo que estamos ahora hablando, que debieran hacer ustedes, o sea, empezar a recabar información y estar como, bueno, compartiendo todo lo que sucede. Dejo el micrófono abierto para ver cómo ustedes pueden formalizar esta red, esta primera red de pertenencia que es entre residentes, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha ahí? Sí, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal, Hugo? Soy Gabriela Lacarta, desde otro... Gabriela. del celular. ¿Qué decís? Perdón, Perdón. Bien. no No, aparecía ningún nombre. no, sí, estamos, yo llegué tarde, así que está todo el equipo de coordinación ahí armando, y sí, o sea, armó la clase el equipo, yo pido disculpas, pero se superpusieron situaciones. Pero bueno, con nada, en relación a esto que estás diciendo, la verdad que la idea de tener este espacio y empezar a intercambiar tiene que ver un poco también con armar esa red que en realidad, si es solo de la residencia, nosotros estamos como nosotros y nosotras muy en contacto, creo yo, aunque sea mediante los jefes, y los jefes a su vez bajan a los residentes, y también estamos tratando de estar en contacto con cada uno de los hospitales. Por ahí la idea esta de este espacio en particular virtual es que sea como también un poco más horizontal, y que no dependa solo de que nosotros le comuniquemos a los jefes y los jefes a los residentes, y que podamos tener como más comunicación directa entre todos los que estén participando, digamos. Pero están todas las vías abiertas para que esa red conformada ya está, por ahí que funcione, digamos. Por ahí lo dejo acá para que quede ¿Cómo está registrado. conformada, Gabriela? ¿Cómo? No, por ¿Cómo eso, o está sea, digo, conformada? a mí me parece que en salud mental la red es como bastante más amplia que la residencia. Nosotros en principio nos ocupamos, nosotros, el equipo de coordinación de salud mental es residencia y concurrencia de salud mental. Dentro de eso tenemos, o sea, hay una coordinación central, que somos 6, después hay en cada hospital coordinadores locales, que en realidad ellos no, y después o sea, coordinadores locales en cada hospital, que las sedes de las residencias son 14, pero si sumamos concurrencias, que hay sobre todo de psicología, hay muchísimas más. Y después están los jefes de residentes, que hay uno por especialidad, que a su vez bajan a todos los residentes toda la información que nosotros transmitimos. Y ahora aparte armamos un grupo de WhatsApp con todos los jefes y el equipo de coordinación para tener comunicación más directa, porque hasta ahora nos manejábamos por mail y nos parecía que tal vez era mejor tener comunicación más directa con este tema. Así que estamos tratando de estar bastante comunicados. Lo que pasa es que hay como también otros actores, y pensamos que la red de salud mental tiene que ser como mucho más amplia. Obviamente en la ciudad estamos trabajando todos juntos, y la idea es que nos sumemos todos a pensar y a acompañar y a trabajar juntos en salud mental, digamos, en este momento, aunque esa es mi opinión. Perdón, porque no me queda claro. La colega que decía integrar una red, entonces, ¿a qué se refería? Porque si vos decís que la red ya está constituida. No, por eso, o sea, yo lo que digo es que no sé si es una red, o sea, la residencia de salud mental sí está conectada entre todos nosotros, estamos conectados, digamos. Me parece que la red de salud mental es más amplia que la residencia, pero igualmente vamos a dejar que Pau, que es instructora y que es la que habló recién, pueda como retomar el tema y tal vez ella volver a decir a qué se refería. Ok. Pero ahí voy a salir. Gracias. Paula, ¿querés comentar? Hola, sí, ¿qué tal? No sé si yo llegué a hablar de red, no me acuerdo cómo era el nombre, pero lo que sí, la idea que a mí se me ocurría tenía que ver con el hecho de hacer, de socializar y de hacer circular la información. Me parece que sería importante que podamos compartir lo que va sucediendo en cada una de las sedes, para de esa manera poder enterarnos de lo que está sucediendo en otros lugares, dar consejos, escuchar propuestas. Me parece que sería interesante para no sumirse en el caos, que es lo que yo decía antes,
sistematizar algunos procesos, poder armar protocolos de acción, creo que son cosas organizadoras y que permiten no enloquecernos en el medio de lo que va sucediendo, y a veces los protocolos en algunos lugares nos ayudan a pensar los propios. Yo había hecho mención al hecho de que las sedes son muy heterogéneas y que eso, digamos, puede provocar que no se pueda actuar de la misma manera en cada lugar. Pero de repente, cuando uno escucha a otro, otras cosas sí pueden llegar a implementarse, o se pueden dar consejos, cosas que van sucediendo, compartir experiencias que funcionaron o que no funcionaron. La verdad es que en términos de red, lo que a mí se me ocurre, coincido un poco con lo de Gabriela, con lo que dice Gaby, es que creo que la residencia de salud mental, por su estructura y por la temática que aborda, nosotros somos bastante, a ver cómo decirlo, nos gusta mucho hablar, comunicarnos, escucharnos. Es una residencia que por sus características, por lo inherente del tema que tratamos, hacemos muchas veces este esfuerzo de juntarnos. No pasa así con otras residencias. Me consta que otras residencias trabajan mucho más desarticuladas, tienen una tendencia a ser mucho más endogámicas. Me ha pasado, yo fui residente del Piñero, de estar en el Piñero trabajando y no tener vínculo directo con otras residencias afuera, no conocerme con los residentes de clínica médica, por ejemplo. Y la verdad que ahí en ese punto creo que sería interesante que podamos armar red dentro de cada uno de los hospitales y red con el afuera, con el afuera de los hospitales, o sea, con el afuera de la sede, y salir un poco a ver qué pasa en otro lugar. Creo que es así. Perdona que te interrumpa, Paula, porque yo no entiendo. ¿Qué faltaría entonces, o cuál es el paso que vos proponés dar que todavía no está concretado? La verdad que no lo sé. Lo que yo sí creo es que por ahí podría suceder que, por ejemplo, se me ocurre, o sea, creo que dentro de cada hospital sería interesante, funcionan, digamos, las comisiones de las residencias en algunos hospitales, en otras no, pero por ahí sería interesante tener algún punto de reflexión, de encuentro, de pensar, de parar un poco con la locura, digamos, que nos va a invadir, con el caos que nos va a invadir, y poder pensar en cómo funcionar como un gran equipo, con otras residencias dentro del mismo hospital. Eso me parece que sería interesante, poder sentarse a dialogar en algún momento, buscar el momento de tranquilidad para intercambiar, pensar y poder compartir la experiencia y aprender de eso. Eso por un lado. Y después, obviamente que creo yo, por ahí esto sí podría suceder dentro de las residencias de salud mental, quizás sería interesante encontrar nuestro punto de encuentro, de compartir. Nosotros ahora nos estamos juntando para escucharte, digamos, de alguna manera, y como dice Gaby, hay una vía directa de circulación desde las residencias hacia la coordinación, pero quizás podríamos sistematizar algún espacio de intercambio, qué sé yo, en su momento existieron los grupos Valint, qué sé yo, no sé, me parece que por ahí sería interesante que podamos armar un espacio, sistematizarlo, para poder compartir y pensar en conjunto, y no que sea una cosa unidireccional, que de repente desde la coordinación, por ejemplo, vayamos recibiendo información y respondiendo localmente en cada uno de los casos. Me interesa que los residentes me parece que está bueno que los residentes de una sede puedan compartir al resto de las sedes lo que les estaba sucediendo. No sé, son cosas que voy pensando. No, está muy bien. Yo personalmente me parece buena idea. ¿Y qué faltaría hacer para que eso se concrete, que se produzca? No sé, estaría bueno pensarlo, qué es lo que podríamos pensar, sobre todo para establecer espacios de encuentro, en primer lugar, dentro del hospital con las otras especialidades. Creo que todavía la situación está controlada, por lo menos en principio está bajo control. Me parece que tenemos tiempo en este momento de poder organizar un espacio de encuentro dentro de cada hospital para poder compartir. No sé, yo los invito a los residentes por ahí a los jefes que están escuchando, para ver, que ellos cuenten un poco cuál es la experiencia de ellos en cada una de las sedes respecto de las otras residencias, en qué punto se encuentran y pueden pensar en conjunto cómo trabajar en la guardia, a partir de lo que ya saben cómo funciona el hospital, y después, ir armándolo de acuerdo a lo que vaya sucediendo, ¿no? Bien, acá están invitados los otros colegas a opinar entonces. Gracias, Paula.
Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? ¿Y se escucha? Sí. ¿Qué tal? Y quería compartir un poco lo que nos está pasando a nosotros y también a ver si nos pueden ayudar a pensar. Particularmente, bueno, nosotros, más allá del caos y de lo que nos está sucediendo un poco a todos, de esto de ir formándonos sobre la marcha y de entender muy bien cuál es nuestro rol, sí, al menos yo siento que el grupo de residencia y también desde la coordinación de capacitación estamos bastante unidos y con posibilidad de intercambiar, de charlar, de construir entre nosotros. Lo que nos empezó a pasar ahora es como encontrar cierta desarticulación y por ahí puntos de desencuentro, de pensar distinto con la planta y digamos, la coordinación del servicio. Entonces, es como, ahí hoy se me generó a mí particularmente un punto un poco complejo porque, bueno, como residentes, nosotros, digamos, veníamos charlando y pensando en cuál era nuestro lugar, cuándo intervenir y cuándo no, qué tareas íbamos a hacer, y desde el jefe del servicio lo que planteó fue otra cosa. Entonces se empezaron a generar como ciertos desencuentros hacia la interna del hospital. Y ahí estamos. ¿Se entiende? Un ejemplo puntual. Está bien. A ver, dale con el ejemplo. Por ejemplo, la idea de ir a las salas a tener entrevistas con todos los médicos todos los días, incluso con pacientes sospechosos, era algo que nosotros pensamos que no era lo adecuado hacer, tal como lo veníamos charlando, y hoy un poco la idea que había bajado era que junto a un equipo de planta, un residente iba a ir a hacer eso, por ejemplo. Cuando esto ni siquiera era un pedido tan explícito de parte de los servicios. ¿Y por qué ustedes planteaban de no hacerlo si lo estaban haciendo hasta la fecha? ¿Qué es lo que les hizo cambiar ese concepto? No lo estábamos haciendo hasta el momento, y lo que nosotros habíamos pensado era más bien encontrar formas alternativas de responder a lo que los equipos de salud pedían. Por ejemplo, no sé, grupos de contención que se podían hacer de forma virtual, o instancias de compartir conocimiento, pero que no necesariamente eran ir a las salas de internación a hacerle una escala a un profesional de salud para ver cómo estaba. Vos dijiste grupo de reflexión, yo me perdí esa idea. ¿A qué te referías? Sí, o grupos donde los médicos puedan hablar con alguien de lo que les está pasando, básicamente. Eso no sé qué grupo de reflexión. Está claro. ¿Y eso quién lo pidió, quién lo sugirió? A mí particularmente me lo pidieron de residencias de otros servicios, como de pediatría, por ejemplo. ¿Y eso el jefe lo denegó? Y no estaba dentro de su idea de cómo llevar a cabo nuestra tarea. No sé, o sea, hoy lo planteamos y no sé, que mañana va a volver a haber otra reunión y no sé qué se va a decidir. Pero bueno, se empezaron a dar como estos desencuentros. Sí, está claro. Y perdona, y respecto a lo que está proponiendo Paula, ¿vos qué podés decir? Respecto a las formas de encontrarnos con otras residencias. Sí. Bueno, por un lado, respecto a las residencias de salud mental, yo comparto que las formas de comunicarnos y cómo trabajar entre nosotros, para mí al menos son bastante soportativas. Y respecto a las otras residencias del hospital, nosotros, por ejemplo, tenemos un grupo de WhatsApp que se había creado hace un par de años atrás y que por distintos motivos del hospital se sostiene, o un grupo de jefes de residentes de todas las especialidades, y ahí es un lugar donde estamos en contacto con otros profesionales y charlamos y nos intentamos encontrar en el hospital. Es verdad que por ahí queda muy hacia la interna de cada hospital y los vínculos que cada profesional va generando, y está poco sistematizado, pero en el nuestro al menos está funcionando. Hoy mañana va a haber
espacios de talleres de bioseguridad que participan 2 residentes de cada especialidad, que se van dando entre distintos profesionales. O sea, está más o menos armado de una forma bastante informal. Ok. A ver, lo de un grupo de reflexión me parece buenísima intervención, absolutamente necesaria, más que viene pedido por otros compañeros, otros colegas. Es justamente lo que tratamos de transmitir entre nuestro primer encuentro y hoy. La primera prioridad, bueno, luego de constituirnos y cuidarnos nosotros, es cómo ayudar a los otros. Eso es fundamental. Ahora, obviamente que ustedes no pueden hacer lo que se les da la gana porque son parte de una institución. Y hay un componente que es, como creo que dijo Paula, de normativas y de protocolos y de guías, que si no se conforman y se constituyen, les van a hacer muy difícil el trabajo a ustedes, sin duda. Y tienen que venir esto de las autoridades, de las personas que tienen a su cargo este tipo de tarea. O sea, guías de trabajo. Esto es fundamental. Sí. ¿Ustedes cómo? No, sí, que también como para tranquilizar y para bajar un poco de la incertidumbre, tener, aunque sea ciertos objetivos y ciertas tareas claras, creo que es algo que nos va a servir a todos. Absolutamente. A ver, lo que se me ocurre es, ¿qué pueden hacer ustedes para que esto se haga? Porque puede no hacerse y bueno, y ustedes no tienen la posibilidad de hacer otra cosa, pero pensemos que sí, todavía hay espacio para poder incidir y que se hagan, sin llegar a confrontación con las autoridades, porque no le va a convenir eso ni a ustedes ni a nadie. Ver de cómo sensibilizar, bueno, estas guías que yo di pueden ser acercadas al jefe de buena manera, etcétera. Mirá, yo estoy participando, estuve en una capacitación breve y me dieron estos materiales, está muy bueno, está interesante, a ver qué te parece, etcétera. Hacerlo con otros colegas, acercarlo si hay un comité de docencia y capacitación en el hospital, o sea, ir buscando maneras informales de transmitir estas ideas para que empiecen a aparecer como que hay otras cosas establecidas y que pueden adoptarse. Eso es lo que se me ocurre y a su vez, bueno, ustedes están lejos, pero de las autoridades de la ciudad también, etcétera, que esto se pueda generar. Bueno, Gabriela está ya en el plano de las autoridades, ella podría socializar la existencia de esta necesidad, de estos instrumentos, de estas herramientas, y a lo mejor los jefes la escuchan, en fin. Es todo un trabajo que hay que hacer. Obviamente, desde los residentes, en ese sentido, no hay mucho margen de maniobra, más del que estoy pensando ahora en voz alta, ¿no? Sí, bueno, eso lo vamos a proponer mañana, seguramente es buena idea. Pero formalicen que hay materiales de OPS y OMS, o sea, eso te da una fuerza a tu planteo muy importante, claro. ¿Entendés? Que no es que vos algo que qué sé yo, que sos un revoltoso, no, pará, que acá hay un fundamento que a nivel global, etcétera, etcétera, bueno, se ve de otra manera, ¿se entiende? Hola, perdón, interrumpo de vuelta. Soy Paula de nuevo, estaba escuchando lo que decía. Lo que pensaba recién mientras escuchaba, ¿no? Pues todo el tiempo me pregunto cuál es el lugar de los profesionales de salud mental. Te escucho, Hugo, cuando nos contás de qué manera podemos intervenir. Pensaba si no sería interesante quizás como una posibilidad, no sé con qué alcance, digamos, o sea, si esto tiene que ver también o tendría que tener que ver también con, obviamente, con la gente de planta de los servicios, pero en qué medida nosotros podríamos armar alguna especie como de, no sé cómo llamarlo, de flyer, de póster que podríamos hacer circular en la guardia para contar un poco en qué medida podemos ayudar, digamos, como profesionales de salud mental. Muy buena idea, buenísima. Yo la otra vez había pensado en voz alta junto con ustedes, le puse nombre cartilla. Bueno, es lo que vos estás diciendo, absolutamente sí. Si están autorizados, si no lo ven mal vuestros jefes, es extraordinario porque si ustedes todavía tienen duda, imagínense los otros, no tienen ni idea ni para dónde correr. Entonces, me parece muy bueno, como los puntos, el ABC, salud mental y coronavirus, llámenlo como quieran, me parece
una iniciativa muy buena, que es una primera tarea para esta red que ustedes integran, ¿no? Me parece brillante. Y a su vez apunta a permear en que hay que avanzar en esta línea de lo que decía recién el colega, justamente de que en algún momento tengamos las normativas y que venga esto como lo que se debe hacer, ¿no? Son formas indirectas de ejercer, de presionar a las autoridades para que esto se oficialice y se normatice como tal, ¿sí? O sea, cuando hay apoyo político está todo bien, pero cuando no hay apoyo político, el apoyo político también se puede construir, por ejemplo, haciendo lo que vos estás diciendo. Hola. Hola. Hola, acá estoy de nuevo, Gabriela. Quería acotar un par de cosas. Primero, nada, gracias por comentar como un ejemplo específico, porque me parece que eso es lo que necesitamos para empezar a pensar algunas cuestiones, ¿no? Y me voy a, si bien dije antes que creo que la residencia está inserta en una red más grande de salud mental de la ciudad, digamos, en principio, sí es cierto que los residentes de salud mental están formando parte, no solo que están en muchos hospitales y en muchos efectores de salud, sino que aparte están formando parte de los nuevos dispositivos que se están armando específicamente para este tema. Entonces, me parece que todas estas ideas que pueden surgir de acá, o de la residencia, digamos, así como amplia, o residencia-concurrencia, está buenísimo si lo podemos bajar. Si pudiésemos hacer esto de pegar carteles en todas las guardias de los hospitales, o sea, si todos transmitiéramos como las mismas ideas y se pudiese llevar la bibliografía a todos los jefes de servicio, digo, me parece que está bueno y es cierto que eso genera como una reacción. Por otro lado, quería comentar que sí nos están dando como alguna participación a nosotros como Coordinación de Salud Mental de la Residencia. Está Verónica también acá, Verónica Roma participando, que está en otro dispositivo de la Dirección de Capacitación, que es de ambiente formativo, de clima formativo, perdón, y nos están invitando a participar un poco para pensar cómo se acompaña desde salud mental esta pandemia, digamos, o sea, cómo acompañamos a los trabajadores de la salud mental, de la salud y de la salud mental, y etcétera. Y nada, es algo que se está armando, digo, que no es que las autoridades no están pensando en eso, creo que está bueno decirlo también porque tal vez tranquiliza un poco que es algo en lo que se está pensando en este momento de cómo armar. Me parece que este curso, estos encuentros tienen que servir justamente como para ir dándole un poco de forma a todo eso que se está armando, que no es que nadie está pensando en eso, que tal vez está bueno que lo sepamos también. Eso. Bien. ¿Quién más quiere comentar, opinar o sugerir o lo que fuere? Verónica Roma. Sí. Me parece que lo que plantean es algo que tendríamos que empezar a trabajar, tanto desde el nivel más macro hasta el nivel más micro, que es la articulación de las residencias con los servicios, con la planta de profesionales, ¿no? Digamos, estamos tendiendo a eso. Me parece que para eso es muy importante que no solo esto caiga y recaiga sobre residentes con toda la sobrecarga que van teniendo, sino que, digamos, esto esté acompañado claramente con la gente de planta. Esto lo nombro nada más, porque creo que tendría que ser como una cuestión macro, más allá de la convocatoria que recién planteó Gabriela Lacarta. Me parece que la segunda cuestión que quería comentar es que me parece que un espacio como este está muy bueno para socializar experiencias y no, digamos, duplicarlas, tomar las experiencias positivas de otros. Digamos, por eso te preguntaba a vos cómo era el tema a nivel internacional. En la ciudad de Buenos Aires hay un hospital que seguramente espero que haya algún residente allí, que ya empezaron a armar eso también con flyer y eso, que es en el Ramos Mejía.
que tiene una particularidad del Ramos Mejía, que es un hospital que está como medio ya baqueteado con el tema de intervenciones en catástrofe, porque es uno de los que fue pilar en el tema del seguimiento de Cromañón. Y ellos ya empezaron también, así que, digamos, los invito a ponerse en contacto con la gente del Ramos, que abrieron 2 espacios para los profesionales con la lógica de la que vos estabas planteando. Creo que es importante socializar estas experiencias. Eso quería comentar nada más. Bien. Si alguien más quiere hacer algún comentario, yo quería hacer un aporte, pero bueno, si alguien más quiere decir algo al respecto. A mí me parece muy bien esto que surgió como iniciativas concretas. Evidentemente todavía el contexto de desastre no está tan presente, me da la impresión, al menos en la práctica de la mayoría de ustedes, porque uno de los denominadores comunes es que es necesario actuar, operar en terreno, en concreto, intervenir, y que, bueno, la demanda es muy grande para buscar soluciones. No me apareció eso como algo que estuviera muy presente en el grupo todavía. Tal vez me equivoco y estoy haciendo una mala interpretación del clima, pero si las cosas van como uno entiende van a ir, esto se va a incrementar sin duda y tenemos que hacer. Y a ver, ¿a qué voy? Que tenemos que ser capaces, creo yo, de concretar las cosas, de aunque sea la más chiquitita, pero hacerla. Si acá surge que sería bueno estar en contacto entre nosotros, bueno, cómo, quién y cuándo, y haciendo qué. O sea, no dejarlo librado bueno, vamos a ver, sino la concretud de las cosas. Segundo, si hay una idea de hacer flyer, pósters y poner carteles en la guardia, ¿quién lo hace, cuándo y cómo? O sea, ponerle nombre y apellido. Nosotros en Argentina no tenemos la cultura de trabajar de acuerdo al marco lógico. Es un enfoque fundamentalmente sajón, obviamente, que se arman cuadrículas, y una de las cosas a las que se llega es esto: quién, cuándo, cómo y dónde. O sea que si uno tiene que hacer un plan, en algún momento va a tener que tildar si eso se cumplió o no se cumplió. Bueno, algo de esto es lo que tenemos que empezar, creo yo, a desarrollar. Perdón que me incluya en ustedes y con ustedes, pero esto es importante para no irse hasta la próxima clase y bueno, quedó en el aire y bueno, será, no será, no, eso no nos sirve, no nos ayuda. Y después también, si hay acuerdo en que, bueno, vamos a buscar formas de intercambiar con nuestros jefes y con los servicios, bueno, ¿qué iniciativa, cuándo y cómo la vamos a hacer y quién? Me parece que hay que tratar de concretar estas ideas que muy buenas me parece que han surgido del equipo, ¿no? Bueno, eso es lo que me parecía como comentario. Y por último, que no desvaloricen vuestra posición como residentes, porque así como efectivamente pueden ser la última rueda del carro, como se decía antes, en el sistema médico institucional, en el hospital, porque por encima de ustedes tienen a todos los demás, como la ley del gallinero, así como también tienen capacidades y potencialidades por muchos aspectos de vuestra inserción institucional, menciono algunos. Son los profesionales que más tiempo están en el hospital, son los profesionales que más tiempo en contacto están con los enfermeros, son los profesionales que más inquietud llevan por su posición de personal en formación, y son los que, por su posición en la institución, más pueden cuestionar y motivar a los cambios que son necesarios. Perdónenme y permítanme que se los diga, y esta, si uno busca la historia de la residencia en la Argentina, así fue. Las residencias cambiaron a los servicios.
O sea, el primer servicio que tuvo Residencia fue enorme el cambio que tuvo, porque desarrolló la instancia de capacitación que antes no había, pero a su vez, los que eran capacitados produjeron un salto cualitativo en el desarrollo de lo que fue ese servicio. Yo fui fundador y presidente de la Comisión Nacional de Médicos Residentes en la dictadura. Y estoy acá hablando con ustedes por una fortuna que la vida me dio. ¿Y por qué digo esto? Porque en la época en que estaba prohibido por el artículo 9 del Proceso de Organización Nacional, llegamos a juntar a 5.000 médicos residentes de todas las especialidades de todo el país. Y esto fue notable, cómo la residencia fue un factor movilizador y motorizador para los servicios y para los hospitales en general, para muchos cambios que eran necesarios, ¿no? Entonces ahí fuimos aprendiendo estas dos caras de la ubicación institucional del residente, ¿no? Que por un lado no puede hacer sin que el jefe la autorice, y por otro lado, organizado y juntos, son un factor de cambio poderosísimo por encima del médico de planta que viene 2 horas y se va, ¿no? Bueno, quería decir eso. Hola. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. Yo, Hugo, te quería agradecer mucho, nada, que empiezan a surgir un montón de herramientas que son muy necesarias y empiezan a surgir, bueno, estas reflexiones también son muy necesarias y yo comparto absolutamente que la residencia es un motor de cambio y que tiene una fuerza propia muy importante. Así que celebro que lo hayas dicho y que también que cuentes tu experiencia, y me parece que también eso motiva a que podamos juntarnos, pensar juntos estrategias y seguir para adelante también. Solo eso, gracias, y dejo ahí abierto a si alguien quiere hacer comentarios. Bueno, parece que ya más o menos estaríamos, además algunos colegas ya se han retirado. Quedaríamos para vernos el viernes, donde yo me comprometí a darle los instrumentos para hacer una planificación para la intervención, ¿no? Cuáles serían las orientaciones básicas para hacer un plan de intervención en este contexto, que sería reorganizar algunas de las ideas que comentamos y incluir otros conceptos que le den sentido, ¿no? Así que bueno, yo les agradezco y espero ser útil. Eso es lo que me motiva. Así que gracias a todos, ¿sí? Muchas gracias, Hugo. Yo saludo, pero saludo el resto también. Ahí hay más. Nos vemos el viernes. Bueno, ¿Sí? Los 2. hoy le damos 10 minutos de regalo que lo vamos a cobrar la próxima vez. Muchas gracias. Chao. Gracias.